Capítulo 321. Jake tenía dolor de cabeza. No el tipo de dolor de cabeza figurativo, sino el tipo literal. Se sentía como si lo golpearan constantemente en la cabeza con un mazo mientras usaba un casco de motocicleta. Al mismo tiempo, su cuerpo dolía ya que tenía innumerables agujeros sangrantes por todas partes. En su entorno, flotaban cadáveres de peces muertos, contaminando el área a su alrededor. Jake había matado a 8 de ellos hasta ahora, todos ellos podridos por su toque de la víbora maléfica, mientras que el pez también había sufrido algunos daños simplemente por estar en el agua a su alrededor. Ese no había sido el asesino principal. La sangre que constantemente filtraba había sido infundida con la sangre de la víbora maléfica que era la fuente de este contaminante, y finalmente resultó en que el pez lo dejara solo en su mayor parte, pero aún lo rodeara. También había tratado de liberar su niebla venenosa, pero lo encontró inútil. El agua simplemente lo consumió y lo suprimió al instante. La única razón por la que su sangre funcionó fue por la tangibilidad de la toxicidad unida a la sangre. Touch of the Malefic Vapor tampoco funcionó si solo lo usó en el agua. También intentó hacer cosas estúpidas como tratar de absorber el maná con su nuevo cubo espacial, pero los elementos espaciales siempre tenían el problema de necesitar depositar un objeto. Resulta que el valor de un océano de agua no contaba como un objeto. Sin embargo, lo que finalmente salvó su trasero no había sido todo su veneno o su afinidad arcana o cualquiera de sus habituales opciones. No, había sido la habilidad Expert Stealth junto con su capa. Lo había envuelto todo a su alrededor y se centró en Expert Stealth para tratar de fusionarse con el entorno. Para empezar, no había funcionado, ya que todavía tenía que matar a los peces que ya estaban conscientes de él, pero una vez que murieron, pareció funcionar, más o menos. Los peces que lo rodeaban no lo hicieron porque estaban conscientes de él, sino por la sangre de sus hermanos. Sabían que este era un lugar especial, pero no sabían por qué. Jake, envuelto en su capa, una vez más se centró en comprender su entorno, que era la causa del dolor de cabeza. Jake sabía que la afinidad que lo rodeaba era únicamente la afinidad con el agua. Su sentido de la víbora maléfica le dijo eso, y Jack también sabía que él mismo tenía esa afinidad en base a sus conversaciones con Billy. No porque le hayan hecho la prueba, sino porque, según Billy, todos los humanos que comenzaron en el grado G lo tenían. Algo acerca de que el agua es la base de la vida en su universo recién integrado, haciendo que todos la tengan por defecto. Con eso en mente, sabía que solo tenía que explorar la afinidad y aprender de ella para poder filtrarla con su esfera de percepción. Debería ser fácil, pero no lo fue. Porque no era solo la afinidad con el agua lo que dominaba su entorno, sino algo más que eso. Un concepto que Jake no estaba seguro de qué era. Todo lo que sabía era que se mezclaba increíblemente bien con el agua y era la causa principal de la presión sobre él. Estaba claramente relacionado con el agua de alguna manera. ¿Fue la gravedad? ¿Solo peso? Jake no estaba seguro. No tenía idea de qué tan profundo estaba y si era solo la presión del agua. Espera, ¿la presión del agua era un concepto en sí mismo? Su cabeza estaba llena de muchas preguntas, por lo que solo dolía más. El tiempo pasó lentamente mientras Jack intentaba filtrar lentamente el exceso de información en su esfera. Lo primero que hizo fue concentrarse en limitar su alcance de los habituales cientos de metros a solo unas pocas docenas. Por lo general, él realmente no miraba a su esfera cuando era así de grande, funcionó más como un sistema de detección pasivo, solo alertándolo de movimiento, trabajando especialmente bien con su sentido del peligro para alertarlo de peligros potenciales. Sin embargo, como se había demostrado antes, justo después de su evolución a grado D, a veces también podría ser un arma de doble filo. Jake no tenía la asistencia pasiva del sistema para ayudarlo a no sobrecargar su cerebro, sino que tenía que depender únicamente de sí mismo. Tuvo suerte en el sentido de que su línea de sangre se autorregulaba a medias, en el sentido de que instintivamente trataría de evitar cosas que le causarían un daño grave. Sin embargo, su línea de sangre no era omnipotente y, en última instancia, dependía del propio Jack. Por eso a veces necesitaba dar un paso al frente con su mente más consciente, como en su situación actual. Muy lentamente, su esfera se encogió.
Analizó y tomó el maná a su alrededor con Sands of the Malefic Vapor. Siguió tratando de identificar el concepto, pero no pudo ponerle un nombre exactamente, pero tuvo una buena sensación de lo que hacía. El concepto no era tan simple como la presión del agua. La presión del agua sería únicamente una fuerza física, mientras que esto no lo era. No solo presionó el agua física a su alrededor, sino también la densidad de maná e incluso mentalmente a Jack. Simplemente comprimió y empujó todo. De alguna manera, le recordó lo que hicieron los Little Monkeys. Sin embargo, no era del todo lo mismo, ya que claramente no se trataba de un ataque mágico, sino simplemente de cómo funcionaba el entorno. Además, los peces claramente no se vieron afectados por sus ágiles movimientos. Si estuvieran bajo la misma presión que Jack, seguro que no desperdiciarían su energía nadando como lo estaban actualmente. Lo que naturalmente planteó la pregunta, ¿por qué no se vieron afectados? ¿Fue alguna habilidad pasiva? Quizás estaban afectados pero simplemente estaban acostumbrados, y esta era su norma. ¿Estadísticas físicas locas e insanas que los convierten en dioses entre los peces fuera del agua? De cualquier manera, antes de que Jack pudiera darse cuenta, tendría que ser capaz de ver qué diablos estaba pasando. Jack enfocó su mente y entró en meditación mientras exploraba lentamente el área a su alrededor. Comenzó a filtrar ciertos tipos de información y descubrió que le ayudaba a concentrarse en uno de los peces. El pez parecía estar hecho solo de agua en su esfera, pero también era una criatura autónoma separada de su entorno de vida. Con él como catalizador, Jack comenzó a separar el pez de lo que lo rodeaba. Comenzó a tratar de discernir los detalles de la criatura, filtrando el maná atmosférico que dominaba el agua en la que se encontraba atrapado. Un pequeño detalle a la vez, comenzó a ver el pez. Era largo y parecido a una anguila como esperaba, pero tenía escamas visibles que cubrían todo su cuerpo al contrario de las anguilas. Jack no detectó branquias, pero tenía 4 aletas grandes a los lados de su cuerpo. La cabeza era la más peculiar de todas. Tenía una boca llena de dientes afilados como navajas y una nariz larga como una espada. Los bordes de la espada estaban dentados, y Jack sintió toxinas incrustadas en cada uno de los bordes dentados, haciendo que toda la nariz pareciera un poco como una sierra envenenada. A medida que el pez se definió más y más, su entorno también comenzó a destacarse más. Se volvió más turbio, la oscuridad se desvaneció cuando Jack se concentró en filtrar toda la similitud. Naturalmente, también se centró en Sands of the Malefic Vapor para identificar correctamente el maná de afinidad con el agua a medida que se familiarizaba más con eso. Muy lentamente, comenzó a ver. El entorno inmediato del pez fue el primero en aclararse, y dejó un rastro de claridad mientras nadaba. Se extendió, y pronto el área alrededor de 30 metros de él se volvió visible para su esfera de percepción. Un problema más abajo, el siguiente. ¿Cómo diablos me muevo correctamente? Como se mencionó, Jack ya sabía nadar. Incluso había hecho un entrenamiento ligero para divertirse en su estanque, y aunque el agua inhibía los movimientos, las profundidades en las que se encontraba actualmente llevaron ese concepto al extremo. Se sentía como si fuera un ser humano antes de que el sistema se atascara en el agua, y... Espera, ¿es eso? Durante todo este tiempo, no había pensado en la razón más obvia por la que el agua era más difícil de mover, era simplemente porque era agua. No, no es agua normal, sino agua mágica. El agua era más difícil de mover debido a la fricción y la mayor densidad del agua. Siempre había que desplazar cierta cantidad de agua cada vez que se movía, al igual que con el aire. Por supuesto, el agua lo hizo más difícil. El suelo y la arena son aún más duros, ya que técnicamente podrías moverte en suelo suelto, fue solo una maldita lucha, algo de lo que cualquiera que haya sido enterrado en la arena en la playa podría atestiguar. Después del sistema, este desplazamiento tanto en agua como en arena se había vuelto mucho más fácil. Jack era simplemente mucho más fuerte que antes, por lo que era increíblemente fácil mover un poco de agua con un movimiento ligero. Sin embargo, ¿qué sucedería si esta densidad se amplificara? Si esta densidad y fricción se elevaran a un nivel sobrenatural al convertirlas en un concepto. Eso es lo que Jack estaba experimentando actualmente. No era que se tratara de algún otro concepto mezclado con agua,
era simplemente un concepto nacido naturalmente de mucha afinidad con el agua estando juntos. La razón había sido tan simple todo el tiempo. Fue porque Jack estaba atrapado en agua mágica, no en agua normal. Tenía la fuerte sensación de que su visión era correcta y también le permitía ver su entorno con mayor claridad. El maná era simplemente tan denso porque el agua mágica no solo comprimía el espacio físico sino también el espacio mágico. También explicaba la presión mental. De hecho, tenía la sensación de que tal vez su alma estaba siendo presionada. Jack estaba feliz por su realización. Solo había un problema: ¿qué diablos hacer con eso? Claro, ahora Jack sabía que realmente estaba atrapado en agua super mágica, y por eso era tan densa, pero eso no le permitía moverse mágicamente en ella. Además, teniendo en cuenta lo difícil que era analizar correctamente la afinidad, también estaba muy seguro de que su afinidad con el agua era bastante mala en comparación con su afinidad con la oscuridad. Pero, tenía que haber una solución. Para esto, Jack una vez más se volvió hacia el pez. Estas criaturas no se vieron afectadas por esta densidad. De hecho, el agua parecía ceder donde nadaban. Su primer pensamiento fue que sus cuerpos estaban cubiertos por algún tipo de barrera que desplazaba el agua, pero no pudo detectar ninguna. A continuación, se preguntó si simplemente eran inmunes debido al sistema de mierda y a que eran peces. Sin embargo, eso tampoco pareció funcionar, ya que claramente estaban haciendo algo. Sintió la magia de ellos, un zumbido constante de maná. Era pasivo, pero allí, un poco como cuando su propio Lemmer Break estaba activo. Al menos quedó claro que cualquier método que aplicaran estos peces no era externo sino interno. Lo que hizo que Jack considerara si podía copiarlo, porque como estaba actualmente, no podía pelear por una mierda. Los peces también seguían rodeándolo, por lo que no podía moverse sin que lo notaran. En realidad, tenía la sensación de que su cobertura no duraría mucho más. La sangre se diluía a su alrededor mientras se extendía lentamente y se alejaba flotando. Esto significaba que él, escondido debajo de su capa, pronto comenzaría a sobresalir más. El escondite de Jack ya se destacaba, pero cuando la sangre y los cadáveres dejaron de funcionar como cobertura, estaba seguro de que los peces lo descubrirían. Si bien su capa y Expert Stealth eran agradables, en última instancia, todavía flotaba libremente en el medio del agua. Tengo que darme prisa. Necesitaba al menos encontrar una manera de volverse semicapaz de contraatacar. Esos 8 que había matado hasta ahora habían venido con él perdiendo más de la mitad de su reserva de salud y obligándolo a beber una poción de salud, y actualmente, detectó más de 10 en su entorno inmediato. Jack no tenía ganas de tratar con todos ellos a la vez. Ahora, ¿cómo diablos te las arreglas para no ser afectado?, preguntó Jack al pez. No obtuvo ninguna respuesta. No, sabía que necesitaba escanearlos de alguna manera. Necesitaba poder ver sus interiores, y la única manera que sabía cómo obtener una mejor vista era a través de Sands of the Malefic Vapor, más específicamente, en un enemigo envenenado. Al menos, eso es lo que necesitaba para desarrollar su propio método. Por ahora, solo necesitaba encontrar una manera de sobrevivir y dar pelea. Jack estaba en su estado actual en menos del 10% únicamente debido a su entorno. Blandir una espada era jodidamente lento, inclinarse fuera de discusión, cualquier magia que invocó consumió muchos más recursos de lo razonable, e incluso su veneno se debilitó significativamente ya que no podía invocar su niebla. Solo había una cosa que había mejorado. Ahora Jack podía ver, al menos un poco. A medida que fue capaz de percibir su entorno a través de su esfera, también fue capaz de ver lentamente con sus ojos. Todo seguía siendo turbio, pero ahora al menos podía hacer contacto visual con sus enemigos, lo que significaba que la mirada del cazador Apex estaba de vuelta en el menú. Justo cuando estaba a punto de formular un plan, la situación cambió. Un pez pareció detectar a Jack escondido detrás de su capa. Al menos hizo un movimiento brusco cuando salió disparado hacia él, con la nariz primero. No tan fácilmente esta vez. Jack esquivó por poco nadando hacia un lado, agarrando el pez debajo de su brazo mientras se retorcía. Le cortó un poco el costado y el brazo, pero se las arregló para sostenerlo.
Le infundió Touch of the Malefic Vapor mientras trataba de ver cuidadosamente el interior del cuerpo del pez. Énfasis en probado, ya que justo cuando empezó, vino otro pez. Jake se vio obligado a soltar el primero mientras lo apartaba. El segundo cargó contra Jake mientras lo congelaba con gas justo en el último momento. Dejó de nadar, pero siguió flotando directamente hacia él. Jake, en este momento, logró sacar tanto su cimitarra como Nanoblade. Apuñaló el pescado congelado con la cimitarra mientras empapaba a propósito la Nanoblade en la sangre de algunas de sus heridas para envenenarlo. La cimitarra del hambre maldita no se veía ni se sentía diferente que antes de su encuentro con Herón, excepto que sentía su hambre aún más que antes. Claramente, la maldición y, en conjunto, el arma se habían vuelto más poderosas. Un tercer pez se lanzó hacia él, y Jake giró la cabeza para congelarlo también mientras lo ensartaba en la Nanoblade. Con un pez en cada hoja, estaba en un callejón sin salida cuando otro vino hacia él. Pensando rápido, Jake levantó el pie cuando lo golpeó. Lo golpeó en la bota, fallando por completo en dañar el increíble calzado de Jake. Su pie dolía muchísimo, pero no tanto como el pez que tenía la nariz torcida por el impacto. Jake luchó mientras era jalado en diferentes direcciones por los peces que se retorcían en sus espadas. Lucharon y trataron de alejarse nadando y perderse. Vio cómo cada movimiento de las aletas desplazaba una enorme cantidad de agua altamente condensada, lo que dificultaba el agarre de sus armas. No reaccionó cuando otro maldito pez vino por detrás, y como no podía girar la cabeza, ni siquiera usó gas. Se inclinó para no ser golpeado en un lugar demasiado malo, pero aún así el maldito pez lo atravesó en el estómago. Con un poco de renuencia, soltó una de sus espadas, que todavía tenía un hilo de maná arcano a su alrededor, mientras infundía sus guantes con maná arcano y agarraba la nariz que salía de su estómago. Comenzó a infundirlo con Touch of the Malefic Vapor para envenenarlo también. Rápidamente decidió que apuñalar a Jake era un mal momento y retrocedió en lo que Jake vio como un movimiento casi imposible. Pareció casi nadar hacia atrás cuando la punta de la espada salió de él, dejándole otra herida desagradable. Jake tiró hacia atrás su espada con la cuerda, el pez salió de la hoja, y el de su cimitarra también había logrado soltarse y ahora se había retirado. Ninguno de los peces lo atacó de inmediato, pero estaban curando sus heridas o sintiéndose aprensivos con su ataque. Algunos de los peces estaban envenenados, y el que había agarrado primero estaba a las puertas de la muerte, pero todavía había muchos más. En general, Jake lo estaba pasando muy mal. Capítulo 322. Esto es malo, pensó Jake mientras el banco de peces a su alrededor crecía. Rápidamente bebió otra poción curativa mientras consideraba su acercamiento. Sin embargo, una cosa era segura, no podía abandonar su enfoque en cómo moverse mejor. El pez envenenado a su alrededor se convirtió en su trampolín para comprender esto. Sintió que las toxinas circulaban por sus cuerpos, siendo combatidas lentamente. Fue una lucha entre la vitalidad del pez en cuestión y los venenos que Jake había infundido, y vio esta batalla con claridad. Sin embargo, también notó algo más. No en el choque de energía vital y veneno, sino más bien en lo que había a su alrededor. Todo se sentía tan extraño dentro de los cuerpos de los peces. Las toxinas se movían constantemente, y también detectó grandes cantidades de maná de afinidad con el agua dentro de ellas en todo momento. Era un flujo constante, pero la cantidad de maná que tenían que consumir en todo momento para hacer circular esa cantidad de energía era simplemente una locura. Nuevamente, uno podría compararlo con el Limit Break de Jake, donde naturalmente gastó más energía al hacer circular más energía. De la misma manera, estos peces circulaban constantemente grandes cantidades de maná de afinidad con el agua. Uno pensaría que esto fue agotador, pero todos lo hicieron de la misma manera. Si fuera Jake haciendo lo mismo, circulando maná dentro o alrededor de él, se quedaría sin recursos en una hora. Sin embargo, a estos malditos peces no les importaba una mierda, sino que simplemente bombeaban maná a través de sí mismos como si nada. Sentía que nada de esto lo ayudaba. Por el contrario, solo hizo que se sintiera más inseguro de cómo se las arreglaron exactamente para sobrellevar la situación. En primer lugar, ¿cómo lidiaron con la gran carga de maná que los atravesaba?
¿O la afinidad con el agua era adecuada para eso? El agua podía fluir naturalmente y parecía una fuerza suave. Por lo que Jack sabía, al maná de afinidad con el agua le gustaba estar junto y condensado. También le gustaba adaptarse a cualquier forma que tuviera, siendo un líquido y todo. ¿Era por eso que el pez podía soportarlo? ¿El agua les permitió manejarlo? ¿Quizás porque estaba en constante movimiento? Tantas preguntas, tan poco tiempo con los peces volviéndose más y más audaces a medida que se acercaban con cada nado. No estaba seguro de qué hacer mientras se preparaba. Justo enfrente de él pasó una pizca de rojo que parecía completamente fuera de lugar. La sangre del pez no era roja sino transparente y parecida al agua. Lo que significaba que era sangre humana de sus propias heridas. Jake vio su propia sangre fluir sin esfuerzo a través del agua. No afectado por la presión o los conceptos que Jack había observado antes. Parecía casi fundirse y volverse uno con el agua. De hecho, cuando lo observó con su esfera, vio que parecía casi igual al agua que lo rodeaba. Su sentido de la víbora maléfica también le dijo que la sangre simplemente había integrado el agua, se había permitido integrarse. Estaba mezclado con el agua, pero aún permanecía separado, con el veneno aún dentro. Integrado pero no asimilado. Fue entonces cuando Jack recordó cierta cita que, sinceramente, no encajaba muy bien en su escenario actual. Sé como el agua. Porque eso es exactamente lo que hicieron los peces, se convirtieron en uno con el agua que los rodeaba. Ellos, como su sangre, se integraron sin ser asimilados. Con esta realización, también vino otra, se preguntó por qué luchaba tanto con su entorno. El maná no tenía ninguna intención. Simplemente lo fue. La única razón por la que dañó a Jack fue por la gran densidad y ese concepto, y aunque no estaba seguro de que pudiera eliminarse por completo, debería poder aliviarlo, ¿verdad? Jake abrió la boca y respiró hondo, dejando que el agua entrara en sus pulmones y cuerpo. Sintió ganas de ahogarse, pero se resistió. En cambio, también se centró en absorber la mayor cantidad de maná de su entorno como pudo. Su reserva de maná no pudo contener todo este exceso de maná cuando comenzó a dañarlo, así que lo liberó de nuevo. Descubrió que beber el agua era un movimiento idiota de grado A, ya que solo necesitaba el maná, pero en su momento de desesperación, no estaba pensando con mucha claridad. Todo lo que sabía en ese momento era que no tenía que luchar contra el agua o encontrar una manera de hacerle frente, tuvo que permitirse aclimatarse absorbiéndolo. Esto solo fue posible porque era maná neutral y no algo convocado por nadie. Si esta bóveda se había hecho con agua que tenía propiedades inherentemente antagónicas, Jack no estaba seguro de cómo alguien podría sobrevivir. Después de unos 30 segundos, Jack comenzó a ver algunos resultados. Todo su cuerpo comenzó a verse afectado por la afinidad con el agua y, de hecho, sintió que su propio peso aumentaba. Sin embargo, lo que también sintió fue familiaridad. Su entorno se volvió más claro y comenzó a sentir que podía moverse. Su dolor de cabeza también disminuyó mucho. Sin embargo, Jack aún no estaba fuera de peligro. Porque si bien había encontrado una manera de adaptarse, este método no fue instantáneo. Tuvo que absorber el maná en su cuerpo y liberarlo nuevamente para hacer este proceso, pero si lo hacía demasiado rápido, se dañaba y corría el riesgo de perder el control. Demasiado lento, y lo que estaba a punto de suceder sería el resultado. 3 peces se acercaron a Jack. Instantáneamente respondió cuando sus 2 espadas reaparecieron. Se las arregló para balancearse mucho más rápido que antes, tomando a su oponente por sorpresa. Un largo y feo corte quedó en su costado. El segundo se encontró repentinamente confrontado con el borde de una hoja que lo atravesó en la boca mientras Jack lo inclinaba para evitar ser golpeado. El último pez se congeló justo antes de que lo golpeara y colisionara con una barrera arcana. Porque otra cosa había venido de su realización. Le había llevado a reconocer que era una locura no usar su magia arcana también, usar el entorno y no luchar contra él. Antes, Jack trató de usar demasiado su propio maná para invocar su magia. Esta era una necesidad en el mundo exterior, donde el maná atmosférico nunca fue tan denso. Pero aquí Jack simplemente no tuvo que luchar contra el maná neutral. En cambio,
tuvo que crear una chispa de energía arcana y luego simplemente transformar la energía circundante con eso como base. Porque Jack había aprendido que el agua tenía muchas ganas de conformarse una vez dirigida. ¿Significaba esto que podía convertir todo este agujero de mierda de agua en energía arcana? Lamentablemente no, ya que Jack no podía lanzar magia tan lejos de él y todavía tenía que dirigir esta transformación. Lo que podía hacer era convocar fácilmente muchos rayos y barreras de maná de bajo costo de maná. Sin embargo, sus explosiones y velocidad demostraron ser deficientes cuando disparó uno contra la multitud de peces. Más que una explosión de energía arcana, fue más una implosión en el momento en que el rayo perdió su forma, simplemente fue comprimido y consumido por el agua, sin hacerle nada al pez. Por lo tanto, cambió a rayos arcanos estables completos, prácticamente solo creando pequeños picos de cristal y lanzas de cristal más grandes de maná arcano puro para perforar a sus enemigos. Se concentró en esto mientras también intentaba absorber más y más maná de agua, lo que lo llevó a otro maravilloso descubrimiento. En este lugar, tenía maná casi ilimitado. De hecho, los peces estaban gastando grandes cantidades de maná en cada momento, simplemente no les importaba una mierda porque se regeneraban aún más. No es que ayudara a estos a tener un maná casi ilimitado, porque estaban completamente condenados ahora que Jack tenía una forma de defenderse. Con cada momento, se hizo más rápido y más fuerte. Su magia también se aceleró, y pronto todo lo que lo rodeaba era la sangre y los cuerpos de 15 peces recién muertos. Jake vitoreó internamente cuando los enemigos dejaron de venir, naturalmente, continuaron absorbiendo el maná del agua y adaptándose. Revisó su notificación que instantáneamente puso un freno a todo. Asterisco has matado, terror de garganta profunda, el Biel 119, asterisco. Asterisco has matado, terror de garganta profunda, el Biel 128, asterisco. Sentirme orgulloso de haber matado a estos peces era, sinceramente, un poco, triste. Sí, triste tenía que ser la palabra correcta. Estos peces eran débiles, entre los más débiles que cualquier grado de desunivel podría ser. No tenían habilidades ni habilidades. Todo lo que podían hacer era nadar hacia las personas e intentar envenenarlos con sus espadas nasales. Ellos nunca mostraron magia ni nada. Ni siquiera eran duraderos o demasiado rápidos. Solo eran malditos peces. Peces apenas mágicos. De todos los degrados que había matado, no dudaba que estos fueran los más débiles en el papel. Sin embargo, tuvo que admitir que este había sido el mayor peligro en el que había estado desde que luchó contra el golem del censo de Oldmar, un enemigo de nivel 150 creado por una antigua facción para probar talentos. Y se había vuelto significativamente más fuerte desde entonces en todos los sentidos. Los enfrentamientos no son una jodida broma, se dijo a sí mismo, sacudiendo la cabeza. Jake optó por quedarse donde estaba, curándose lentamente y acostumbrándose al agua por el momento. Todo el asunto de la aclimatación fue rápido al principio, pero pronto notó que se ralentizaba significativamente. Finalmente, después de una hora más o menos, después de haber consumido también otra poción de salud, se dio cuenta de que no pasaba nada más, para su decepción. Si bien ahora podía moverse mucho más fácilmente que antes, todavía se sentía como un humano anterior al sistema en el agua. Pero, de nuevo, ¿podría esperar algo más? Al final, no era un animal acuático sino un humano. Sacudiendo la cabeza, cerró los ojos y volvió a entrar en meditación, sin volver a emerger hasta que todas sus reservas de recursos estuvieran llenas. En una nota al margen, Jack se vio obligado a continuar la circulación de maná del entorno. En el momento en que se detuvo, sintió que la presión sobre él comenzaba a acumularse, obligándolo a comenzar el proceso nuevamente. Esto significaba que había un elemento mental constante para mantenerse funcional mientras estaba bajo el agua. Le tomó otras 3 horas y 2 pociones antes de que volviera a estar en óptimas condiciones. También tuvo que esperar la debilidad de Lemmer Break, ya que naturalmente la había usado durante la pelea. Al abrir los ojos una vez más, Jake creyó que era el momento adecuado para comenzar a explorar la bóveda de mierda en la que se encontraba.
Se había movido poco más de 10 metros de donde lo había llevado originalmente la teletransportación y dudaba seriamente de todo lo que había en esto. Bolt eran un montón de peces. Tal vez podría haberse quedado quieto para tratar de pensar en más métodos para luchar en el agua, pero tenía que recordar que ya estaba en un cronómetro. Odiaría perderse algo importante que sucediera afuera solo por su propia tardanza. Jake comenzó a nadar hacia arriba primero, pero después de menos de un minuto, vio un techo. Sobre el tema de su esfera, había elegido mantenerla a 30 metros, ya que cualquier cosa más y el dolor de cabeza por la sobrecarga de información se reanudaría. Si bien ahora entendía el maná y podía ver a través de él, aún tenía que filtrarlo. El techo que encontró parecía estar hecho de roca, pero notó que era solo una pequeña capa cuando Jack se acercó. Detrás de la roca había metal, afirmando que realmente estaba atrapado dentro de algún espacio artificial. ¿Era esto un cubo gigante de agua o una esfera o algo así? ¿Un laberinto? De cualquier manera, comenzó a seguir el techo hasta que comenzó a descender. Luego siguió la pared hasta que llegó al fondo de donde quiera que estuviera. Cuando llegó al fondo, a Jake se le ocurrió una idea brillante. Agitó la mano cuando apareció un bastón de metal muy útil. Pillar of Encumbrance, raro, una barra de metal hecha de un tipo de metal con la capacidad natural de cambiar de peso según la intensidad del maná infundido en su interior. Increíblemente duradero. Requisitos, N.A. Lo envolvió en hilos arcanos y le infundió un poco de maná. Al mismo tiempo, infundió sus pies con maná para anclarse al fondo, y listo. Jake de repente sintió como si estuviera parado en tierra firme. El lecho marino, si pudiera llamarse así, también estaba hecho de piedra, y dudaba que este método funcionara en la arena, por lo que tuvo que hacerlo mientras pudiera. Había algo intrínsecamente entretenido en caminar en el fondo de una piscina de agua. Se volvió aún más entretenido cuando no tenías que respirar. Entonces, al encontrar algo de diversión en esta bóveda abandonada por Billy, Jake continuó su viaje explorando el fondo de la bóveda, o al menos lo que supuso que era el fondo. Porque pronto se dio cuenta de que no lo era. Después de explorar los bordes del área, sin encontrar nada, caminó hacia el centro y encontró un agujero circular con una peculiar barrera mágica cubriéndolo. Frunció el ceño cuando vio que era un camino que descendía hacia una nueva sección, y su nueva teoría era que se encontraba en una especie de cilindro de metal gigante. Jake se inclinó más cerca de la barrera y trató de tocarla. Para su sorpresa, su mano pasó sin problemas. Bueno, cualquier problema no era del todo exacto ya que su mano comenzó a sentirse rara como el infierno en el otro lado. Casi parecía que no era realmente su propia mano, o que estaba envuelta con fuerza en un guante o algo así. Rápidamente se dio cuenta de por qué. El otro lado de la barrera no era el mismo tipo de agua que donde estaba ahora. Había otra densidad, una mucho más baja. De cualquier manera, tendría que zambullirse ya que no vio otra salida hacia donde estaba actualmente, y claramente, este era el camino a seguir. Atravesando la barrera, se encontró en una nueva habitación. Esta en realidad es una habitación y no una caverna de ningún tipo. Las paredes estaban hechas de metal y vio varios instrumentos y dispositivos mágicos esparcidos por todas partes. Todos parecían rotos y corroídos, pero tenía la sensación de que este lugar alguna vez había sido utilizado para algún tipo de investigación. Examinó un poco la habitación y no encontró nada de particular valor. Todo estaba adherido a las paredes o al piso, y aunque los dispositivos parecían complicados, todos estaban arruinados. Eso es hasta que vio algo. Una luz tenue. Se acercó y quitó algunos escombros y vio una especie de panel que aún brillaba. Jake lo miró y vio un gran botón rojo con letras enormes encima, activar compresión. Jake presionó. Era grande y rojo, tenía que hacerlo. Además, hizo exactamente lo que esperaba. Se escuchó un fuerte ruido y círculos mágicos inactivos se activaron por toda la habitación. La densidad de maná y, por lo tanto, la presión en la habitación comenzaron a aumentar a un ritmo constante cuando Jake comenzó a adaptarse una vez más. Rápidamente quedó claro que esta próxima área estaría aún más presionada que la anterior. Tenía la gran esperanza de que esta fuera la última parte de este nivel de agua, pero,
por desgracia, los niveles de agua también tenían un rasgo más importante. A menudo consumían demasiado tiempo y se prolongaban mucho más de lo que tenían derecho. Capítulo 323. Casper resolvió el acertijo y rompió las ataduras espaciales que sostenían el fragmento final mientras la Aire volaba y lo agarraba. Ella se lo devolvió y él lo inspeccionó para asegurarse de que todo estaba en orden. Fragmento mundial de Yalsten, único, uno de los 5 fragmentos mundiales de Yalsten, las piedras angulares del mundo en miniatura. Cuando Yalsten comenzó a desmoronarse, el World Core se dividió en 5 y se dispersó en las direcciones cardinales del mundo para estabilizarlo. Lo que se ha roto no se puede restaurar, pero los fragmentos se pueden combinar en Quasi-Core una vez más. Tenga en cuenta que la creación de un nuevo núcleo a partir de los fragmentos destruirá permanentemente el mundo conocido como Yalsten. Los núcleos se reformarán automáticamente si están cerca uno del otro. Al llegar a este lugar, la facción de los muertos vivientes tenía 2 objetivos principales. Este fue el primero de ellos. Un World Core era algo que incluso los dioses a veces deseaban, ya que permitía crear un mundo verdadero. No un universo completo, sino un mundo que existía dentro del vacío sin fin entre los universos. Estos mundos pueden variar enormemente en tamaño, desde no más grandes que una sola habitación hasta millones de galaxias. Comparado con un universo real, esto todavía era solo una mera fracción, pero estos mundos eran mucho más fáciles de controlar, personalizar y defender en comparación con administrar una sección dentro de un universo. Sin embargo, también tenían muchos inconvenientes, como su fragilidad y el hecho de que el mundo se volvería inaccesible si se cortaran todos los puntos de acceso. Esto es lo que le pasó a Yalsten. Lo que obtendrían Casper y los muertos vivientes no era un verdadero World Core. Ese barco ya había zarpado y lo que obtendrían en su lugar sería un World Quasi-Core. Este núcleo no les permitiría establecer un mundo estable, pero podría servir para otros medios. De todos los tesoros en Treasure Hunt, este núcleo fue posiblemente el más valioso. Para ensamblarlo, Casper comenzó a dirigirse hacia el centro de Treasure Hunt, la aguja de cristal. El fragmento final se almacenó allí, y ahora era el momento de hacer los preparativos finales para la batalla contra el guardián. Pero por ahora, Casper necesitaba mantener su distancia de la torre, al menos 1 kilómetro más o menos. Si se acercaba demasiado, desencadenaría la fusión de los fragmentos y entonces el mundo conocido como Yalsten comenzaría su destrucción. El espacio inestable en los bordes solo no se expandió debido a los fragmentos que Casper había tomado, por lo que una vez combinados, nada evitaría que el mundo colapsara lentamente sobre sí mismo. La espera se hizo no solo para los no muertos sino también para las otras facciones. Después de todo, había muchos otros objetos de valor para coleccionar. Casper, naturalmente, también había visto la búsqueda de apertura sobre las bóvedas y sabía que pronto comenzaría la etapa final sin que él la activara o no. Mientras tanto, los muertos vivientes harían sus preparativos mientras buscaban la otra cosa que querían. El segundo elemento que la facción de los no muertos realmente quería era la semilla del resentimiento eterno, el fulcro del ritual que colocó la maldición sobre Yalsten. No hace falta decir que un elemento con la capacidad de almacenar y facilitar una maldición capaz de destruir un mundo entero no debía ser menospreciado. Sin duda, se debilitaría si lo sacaran de Yalsten, pero aún así valía la pena. Sin embargo, con esto, llegaron a un callejón sin salida. Descubrieron que la semilla ya había brotado hace mucho tiempo. La madera había sido creada a partir de retoños del árbol del resentimiento eterno y convertida en armas y herramientas de la facción del puro. El árbol principal en sí tendría que haber tenido miles de kilómetros de altura, elevándose sobre el mundo. Sin embargo, ahora no se podía encontrar tal árbol, y los muertos vivientes se apresuraron a localizar cualquier resto de él. Tenía que haber al menos algunas hojas, corteza o cualquier resto de madera, o tal vez una sola raíz. Blob blob blob, se quejó Jake mientras miraba por el agujero que conducía a otra maldita caverna, sus palabras se traducían aproximadamente a, tienes que estar bromeando. De todas las bóvedas, ahora oficialmente había pasado la mayor parte del tiempo en esta. En la primera caverna, había matado peces antes de pasar a la segunda. Allí dentro, había matado peces un poco más fuertes.
En la tercera caverna había matado peces, pero ahora había dos tipos diferentes, una segunda variante añadida con la capacidad de arrojar balas de agua o algo así. ¿Cuarta caverna? Dos tipos de peces iguales, pero escucha esto, ahora también había trampas que intentaban lastimarlo. ¿Quinto? Más peces, más trampas, más de todo. Sexto, séptimo, octavo. La misma puta mierda, una y otra vez. Algunos estaban más enfocados en los enemigos, otros más enfocados en las trampas, y todos ellos eran igualmente una maldita pérdida de tiempo. Jake había obtenido un gran total de 9 muertes que en realidad le dieron experiencia a lo largo de todo el espectáculo de mierda que fue la bóveda de agua. Era solo caverna tras caverna con esas cosas tipo esclusa de aire en el medio para aumentar la presión. Jake se adaptó cada vez y, sinceramente, apenas notó la diferencia entre cada nivel. Tal vez arruinaría a alguien con menos estadísticas físicas, pero Jake lo manejó fácilmente. La única consecuencia real fue que tuvo que limitar su esfera un poco cada vez. En esta novena habitación, la había reducido a solo 15 metros, lo que todavía le servía bien. Su vista se había vuelto bastante buena, así que se las arregló. Al entrar en su novena bóveda, la revisó, su esfera, para ver qué tenía para ofrecer este lugar. Parecía ser más de lo mismo ya que fue asaltado instantáneamente por un banco de peces. Jake suspiró internamente cuando rayos cristalinos de maná arcano comenzaron a condensarse a su alrededor. Jake todavía incrustaba algunos de los fragmentos cristalinos con un poco de destrucción, haciéndolos explotar. La explosión no estaba destinada a dañar nada, sino que simplemente envió astillas más pequeñas de maná arcano similar al cristal. Granadas de fragmentación arcanas, por así decirlo. Al mismo tiempo, sacó sus armas, preparándose para la llegada de sus enemigos. Jake todavía no había encontrado ninguna forma factible de usar su arco y flecha bajo el agua, así que por ahora, eso era lo que tenía que hacer. Justo antes de que el primer pez lo alcanzara, su sentido del peligro le advirtió débilmente mientras esquivaba un arpón disparado desde la pared. Jake se zambulló hacia adelante, manteniéndose móvil para evitar las trampas. Cortaba y tejía, nadando principalmente condensando y endureciendo el agua bajo sus pies. A veces parecía ser arrastrado hacia abajo, cortesía del pilar en su espalda que a veces usaba para aumentar su peso. Para muchas de las habitaciones, simplemente había llegado al fondo y matado todo desde allí, sintiéndose casi como si simplemente estuviera luchando contra enemigos voladores. Sin embargo, eso no había funcionado en las últimas dos secciones, ya que el fondo ahora era un bosque de grandes aberturas en forma de respiraderos que escupían agua extremadamente caliente cada vez que se acercaba. Sus ojos estaban cansados mientras los peces eran sacrificados lentamente. A veces incluso hizo uso de una trampa, golpeando un pez en una lanza entrante o tal vez empalando uno y enviándolo volando hacia el fondo para convertirse en un pez al vapor. Jake podía manejar fácilmente a los terror con su nariz grande, pero recibió algunos daños de los Spitters, la segunda variante. Le dispararon balas de agua a presión, cada una de ellas capaz de dejar pequeñas heridas circulares. Uno o dos estaban bien, pero era aburrido cuando una docena lo atacaba a la vez. Al final, pasó casi una hora limpiando otra jodida sesión igual. Encontró otra esclusa de aire en el fondo y entró. Instantáneamente fue al piso de la pequeña cámara y se sentó a meditar, su cuerpo parecía queso suizo por todos los agujeros de bala. Mientras meditaba, naturalmente revisó todas sus encantadoras notificaciones. Asterisco has matado, terror de garganta profunda, el Biel 131, asterisco. Asterisco has matado, terror de garganta profunda, el Biel 141, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Y el único otro tipo de enemigo, porque ¿quién necesita la diversidad de enemigos adecuada en un jodido nivel de agua? Asterisco has matado a, escupidor de garganta profunda, el Biel 133, asterisco. Asterisco has matado a, escupidor de garganta profunda, nivel 143, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Una vez más, un montón de la misma mierda con demasiados enemigos de los que ni siquiera obtuvo experiencia. Los peces Deep Gorge Charror eran,
como se mencionó anteriormente, grados de nivel inferior, y los Peters estaban apenas un nivel por encima de eso. Si estos se tradujeran en animales terrestres, Jack podría matarlos incluso más fácilmente que los habitantes de las profundidades en la mazmorra de Undergross. Mientras pensaba esto, llegó al final de sus notificaciones y vio una más que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Asterisco, timbre. Clase, Adoracious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 139, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. ¿Esta mierda realmente me dio un nivel? Haciendo los cálculos, en serio no debería haberlo hecho. Si bien Jack ciertamente había matado a muchos, estos eran grados de débiles y casi ningún nivel por encima de él. ¿Será por el medio ambiente? Jake sabía que una parte de la experiencia que uno obtenía estaba determinada por la dificultad de las peleas, y tenía que admitir que pelear contra estos peces no era fácil. Tuvo que aplicar nuevos métodos, y ni una sola habitación lo había dejado con más de la mitad de su salud restante. Sacudiendo la cabeza, Jack simplemente se centró en su meditación, sin molestarse en pensar demasiado en ello. En cambio, se centró únicamente en la recuperación para poder pasar rápidamente a la siguiente área. La próxima sería la 10ª caverna, y esperaba que fuera la última. Una parte de él había esperado que fueran solo 9, pero 10 también parecía adecuado, si esa era la palabra correcta. Pasaron algunas horas cuando Jack se levantó, listo para continuar. Ahora solo quedaba un poco más de un día de toda la búsqueda del tesoro, y en serio ya no podía perder el tiempo y jugar en estos niveles de agua de mierda. La próxima caverna resultó no ser una caverna en absoluto. Jake miró a su alrededor y vio que ahora se encontraba en lo que parecía una cámara submarina inundada con grandes pilares de metal por todas partes. También estaba bastante seguro de que este lugar era más grande que cualquier sección anterior. Este cambio solo podría significar una cosa. Era una habitación de jefe. ¿Y qué indicaba también una habitación de jefe? Así es, el final del desafío. Jake hizo una gran sonrisa, preparado para enfrentarse a la monstruosidad que se escondía dentro. Sin embargo, justo cuando estaba empezando a irritarse, vio una figura por el rabillo del ojo. Era una criatura larga parecida a una serpiente que medía más de 5 metros de largo. Se volvió hacia él y lo identificó. Anguila de Fulgar, el Biel 140. La bestia deslizante también vio a Jack en el mismo momento. Se lanzó hacia él con la boca abierta, incluso más rápido que los terrores de las otras cámaras. Reaccionó desenvainando sus espadas y dando cuerda a su magia arcana. Con un corte, se encontró con la bestia que cargaba. Se inclinó para morder su espada, atrapándola entre sus dientes afilados como navajas. Jake pensó que era tonto hacerlo hasta el momento siguiente. Su sentido del peligro reaccionó cuando rápidamente soltó la nanoblade que había usado para atacar. Se escuchó un trueno cuando el área se iluminó con la luz azul de su espada. Electricidad, y no poca cantidad tampoco. Por suerte, se había soltado en el último momento, evitando ser electrocutado. Todavía estaba herido por la electricidad, pero no tanto como esperaba, estando en el agua y todo. Su cuerpo quedó temporalmente paralizado, pero hizo poco para detener su magia arcana. Pernos cristalinos martillaron el costado de la anguila, dejando desagradables pinchazos a lo largo de su costado. Hizo un extraño sonido chirriante de ira y dolor, pero todo lo que hizo fue hacer que Jack continuara con su ataque. Cubriendo su cuerpo con Scales of the Malefic Vapor, Jack se zambulló, con la cimitarra lista. Recuperó su nanoblade y atacó a la anguila con ambos, dejándole algunos cortes desagradables. La anguila se dio la vuelta en el agua, enviando un pulso de electricidad tras Jack, pero esta vez sus escamas estaban erizadas. La parálisis fue negada ya que la bestia no mordió a un sabroso Jack, sino que una cuchilla se clavó en su boca abierta. Frunciendo el ceño, Jack se preguntó si este realmente podría ser el jefe. Era más fuerte que el pez, claro, pero no era exactamente el nivel de un jefe ni nada. Desalojando su espada, atacó una vez más cuando se emitió otra corriente de energía eléctrica, esta vez a mayor potencia, logrando penetrar sus escamas. Claramente, esto no se hizo con la intención de paralizar sino de dañar.
Jake sintió la corriente recorrer su cuerpo, quemándolo un poco internamente pero lejos de lo suficiente como para detenerlo. Rápidamente se retiró por un breve momento, envenenando ambas espadas con su propia sangre antes de atacar de nuevo, dejando algunos cortes más. La bestia ya estaba muy dañada y Jake confiaba en terminarla pronto. Lamentablemente para él, tenía amigos. Se dio cuenta de que varias presencias se acercaban, no desde su esfera, sino desde su sentido de la víbora maléfica. Mana de la variante eléctrica se acercó a él desde 3 lados, y rápidamente se orientó entre los enemigos que se unían. Anguila de Fulgar, el Biel 139. Anguila de Fulgar, el Biel 141. Anguila de Fulgar, el Biel 142. 4 a la vez, aún mejor que las otras secciones, se dijo Jake mientras activaba el pilar en su espalda para hundirse hacia abajo, evitando ser rodeado. 3 de las anguilas lo persiguieron, una de ellas rezagada debido a sus heridas. Jake los enfrentó a todos mientras chocaban. Abrió mucho los ojos mientras los congelaba con mirada, avanzando con sus espadas. El poder arcano se arremolinaba alrededor de su espada cuando cortó profundamente el primero. El segundo fue apuñalado, y el tercero recibió 4 rayos arcanos de cristal perforando su costado. Si esta pelea hubiera ocurrido en la primera sección, Jake podría haberse visto completamente jodido. Pero ahora, 9 cavernas después. A estas alturas, confiaba en luchar bajo el agua y, aunque todavía era mucho más débil que en tierra, manejar un montón de anguilas no sería un problema. Un rayo rodó por el agua, el veneno y la sangre se derramaron por todas partes, pero el ganador estuvo claro desde el principio. Jake cortó y envenenó a las anguilas hasta que todas dejaron de forcejear, y él apenas sufrió ningún daño. Tuvo que bloquear algunos golpes, lo que provocó que se mordiera el brazo, pero no era algo que no pudiera ignorar fácilmente. Notó que las anguilas no podían descargar electricidad todo el tiempo. Tuvieron que construirlo lentamente, y por lo que vio Jake, lo hicieron absorbiendo el maná de agua en el área y transformándolo en maná de afinidad eléctrica o relámpago. Esto significaba que sabía que podía atacar a una anguila sin reservas justo después de que lanzara una ráfaga o intentara freírlo, dándole amplias oportunidades. Jake negó con la cabeza mientras disipaba sus espadas de nuevo, decepcionado. ¿Este lugar de mierda realmente iba a continuar? No podía imaginar que esas 4 anguilas fueran el desafío final de... hacer clic, Un fuerte chasquido resonó a través del agua, y un momento después, Jake escuchó lo que sonaba como un generador en marcha. Los pilares de metal alrededor de la habitación comenzaron a brillar mientras la electricidad subía por sus costados, y los ojos de Jake se abrieron cuando vio que algo se movía debajo de él. Parecía que parte de la habitación se estaba moviendo. Entrecerró los ojos cuando vio el débil reflejo de la piel azul oscuro que crujía débilmente con un relámpago, y rápidamente usó identificar. Señor de la anguila fulgariana gigante, el Biel 158. Gracias al maldito Billy, realmente era una habitación de jefe. Capítulo 324. Jake se preparó mientras la criatura nadaba debajo de él. Sabía que era consciente de él cuando sintió su atención sobre él. Las anguilas antes habían tenido unos 5 metros de largo, pero esta estaba en otro nivel. Más que una anguila, era una serpiente marina gigante. Estimó que tenía más de 100 metros con una forma grande y voluminosa, con un diámetro de más de 6 o 7 metros. Sin embargo, esto no significaba que fuera lento. Se deslizó alrededor de los pilares que recubrían la gran sala, pareciendo disfrutar de las sacudidas de electricidad que corrían a través de ellos. Por otro lado, Jake realmente no lo hizo, ya que se vio obligado a mantener la distancia de todos los pilares o correr el riesgo de ser electrocutado. El gran señor de las anguilas no parecía tener prisa por atacarlo. Parecía que acababa de despertarse ya que lo que fuera que alimentaba la habitación también se encendió. Felizmente absorbió la electricidad y se empoderó. Jake decidió no desperdiciar su oportunidad mientras le tendía la mano. Mana se condensó cuando una flecha comenzó a aparecer de su palma. Más que una flecha, parecía un arpón, con grabados irregulares y una gran punta ancha. Naturalmente, Arrow of the Ambitious Hunter.
Si bien no sabía mucho de estas anguilas relámpago, el terror y los Peters eran primos cercanos y, en última instancia, eran criaturas de carne y hueso. Jake mantuvo un ojo en la anguila mientras su enorme forma se abría paso alrededor de la cámara, vigilándolo a él también. Estaba aprensivo, mucho más que cualquiera de sus hermanos. Esto indicaba al menos cierto nivel de inteligencia, ya que sin duda había notado las 4 anguilas muertas alrededor de su forma más o menos ilesa. Sin embargo, no fue tan inteligente, ya que le permitió a Jack invocar completamente la flecha. Ahora su único problema era cómo entregarlo. No tenía confianza en disparar una flecha con todos los pilares que recubrían la habitación para funcionar como cobertura, sin mencionar el pequeño detalle de que todavía estaba bajo el agua. El tiro con arco submarino no tenía un buen historial histórico. En eso, no tenía ningún historial. Porque el tiro con arco submarino no era una cosa, porque el arquero submarino sería estúpido, y Jack no planeaba inventarlo en el combate mortal. Así que envolvió la flecha del cazador ambicioso en su espalda con hilos arcanos y sacó sus espadas. Los cubrió a ambos con veneno necrótico de rareza poco común y agregó una pequeña capa de maná arcano estable en cada hoja para encapsular las toxinas y evitar que el agua se diluya y debilite el poder asesino. Además, tenía planeada una táctica de ataque muy avanzada llamada apuñalar ambas espadas en la anguila hasta las empuñaduras. A continuación, comenzó a condensar lo que parecían cubos de maná arcano altamente estable. Cada vez que hacía uno, lo enviaba volando hacia la gran cámara, simplemente flotando donde estaba. Hizo esto decenas de veces, haciendo cientos de estos cubos. El gasto de maná fue una locura, pero tenía el entorno natural para mantenerlo recargado. En cuanto al propósito de estos cubos, eso se aclararía más tarde. Estando completamente preparado, Jack entrecerró los ojos cuando el maná comenzó a condensarse a su alrededor. Los pernos cristalinos comenzaron a ensamblarse por docenas. La anguila notó lo que estaba haciendo y supo que ya no podía continuar con lo que estaba haciendo. Se movió alrededor de algunos pilares más mientras comenzaba a avanzar rápidamente hacia Jack. Mucho más rápido de lo que Jack había esperado. Mierda, pensó mientras lanzaba los rayos de maná arcano hacia su enemigo. A pesar de su forma masiva, la anguila logró esquivar la mayoría, mientras que el resto solo dejó heridas superficiales. 4 zarcillos de relámpagos puros se concentraron alrededor de su cabeza cuando se acercó y se movió para agarrarlo. Cuando los miró más de cerca, notó que eran una mezcla de agua altamente condensada y electricidad. El señor de las anguilas los usó casi como manos, Jack esquivando hacia atrás. En su momento de pánico temporal, Jack disparó una ráfaga de maná arcano, enviándose a sí mismo volando hacia atrás y acercándose un poco demasiado a un pilar cuando sintió que se le erizaba el pelo de la cabeza cuando le entraban débiles cantidades de rayos. La anguila se zambulló hacia adelante, arremetiendo mientras intentaba morder su cuerpo significativamente más pequeño. Jake estaba más preparado esta vez ya que ya había hecho un camino de escape. Condensó un poco de agua debajo de sus pies cuando bajó. One Step Mal se activó cuando Jack se encontró de pie sobre un cubo de maná arcano estable a más de 200 metros de distancia. Se había dado cuenta de que One Step Mal realmente no le importaba una mierda qué tipo de maná ambiental tenía para hacerlo viajar. Claro, el agua era mucho más densa, pero al final, seguía siendo maná neutral y no antagónico, lo que hacía que su One Step Mal funcionara tan bien bajo el agua como en tierra. Sin embargo, estaba el tema de tener algo que pisar. Condensar agua lejos de él fue increíblemente difícil, ya que Jack generalmente usaba su esfera de percepción para esto, pero con la esfera limitada, necesitaba plataformas escalonadas preparadas previamente. Ahí es donde entraron los cubos. ¿Por qué cubos? Bueno, porque tenían más lados y, aunque Jack había probado los discos, a menudo no estaban orientados correctamente. Los cubos eran mucho mejores en eso, ya que tendían a girar al azar alrededor de las corrientes y cualquier movimiento en el agua instigado por su lucha. Los cubos de maná arcano estable también duraron más, ya que tenían más propiedades para inyectar maná. Así que sí, por eso usó cubos. Jake se teletransportó nuevamente justo después de aterrizar, colocándose al otro lado de la anguila para confundirla. Envió una gran ola de electricidad,
pero Jack estaba listo ya que simplemente la golpeó con sus escamas. La gran forma de la bestia le permitió dar un paso más cuando apareció encima de ella. La electricidad corrió por su cuerpo, pero no logró paralizarlo cuando estrelló ambas espadas contra el cuerpo del señor de las anguilas. Hizo un fuerte chillido de dolor, enviando una onda de sonido a través del agua que hizo sangrar los oídos de Jack. Sin embargo, Jack no aflojó mientras arrastraba ambas hojas por el cuerpo de la bestia, dejando dos cortes increíblemente profundos en su cuerpo. Sin mencionar el veneno que ahora fluía dentro. Lamentablemente, no pudo continuar con su asalto ya que la anguila sacudió su cuerpo y amplificó el voltaje. Jake se vio obligado a saltar, y justo a tiempo cuando una descarga de energía azul casi como una onda de choque recorrió la anguila. La enorme criatura huyó de él mientras se deslizaba alrededor de varios pilares, absorbiendo aún más electricidad a medida que sus heridas también comenzaban a sanar. Jake respondió invocando aún más rayos de maná arcano. Sin embargo, no solo hizo eso, sino que también los cubrió con su propia sangre mientras los enviaba volando por el agua. La anguila evitó la mayoría de ellos, pero unos pocos encontraron apoyo. Molesto, descubrió que la electricidad de los pilares ayudaba a acelerar la eliminación del veneno en su cuerpo, así como a curarlo. En última instancia, todavía eligió luchar contra él a distancia y esperar a que se acercara mientras sus rayos arcanos lo golpeaban mientras intentaba esconderse detrás de los pilares. Jake todavía hizo más daño de lo que sanó, por lo que no estaba seguro de qué demonios estaba haciendo hasta que notó que su piel lentamente comenzaba a ponerse azul y comenzaba a crujir. Estaba almacenando electricidad no solo en su cuerpo sino también en su piel y pequeñas escamas escondidas debajo de la piel. Cada una de las balanzas servía como pequeñas baterías. Jake sintió que su propio veneno era conducido lentamente a estas escamas y el veneno se desgastaba. Todo el asunto le recordó cómo las escamas de Malefic Vapor habían. Sus ojos se abrieron como platos cuando dejó de hacer lo que estaba haciendo. Sin pensarlo, empujó cierta habilidad, activándola impulsivamente sin dudarlo. ¿Decís experimentar el legado de la víbora maléfica? Usos restantes, 2. Los 9 miembros del consejo rodearon al dragón que era Malefic Vapor, activaron su trampa y sellaron a la bestia dentro de una gran barrera. Tenían confianza y no veían ninguna razón por la que no pudieran matarlo. Su magia se activó cuando llovieron sobre las escamas del dragón, pero en el momento en que lo hicieron, sucedió algo maravilloso. Las escamas parecían casi cobrar vida cuando consumieron la magia y la almacenaron dentro de sí mismas, anulando o al menos retrasando gran parte del daño que habría recibido la víbora maléfica. Todos los presentes fueron retirados, excepto por otras 2 conciencias presentes. Naturalmente, Malefic Vapor lo esperaba, ya que todo esto era parte del plan para que todos lo temieran para amplificar la efectividad de su presencia que liberaría poco después. La segunda persona que no se sorprendió fue Jack. Ya en la primera vez, había notado este fenómeno peculiar, y ahora que lo experimentó él mismo, realmente lo entendió. Sin embargo, compararlo con la anguila fue simplemente desvergonzado. Esto estaba en un nivel completamente diferente. Jake vio que las escamas consumían el maná con absoluta avaricia, y sintió que no se detenía ahí, ni mucho menos. El maná almacenado en las balanzas comenzó a descomponerse por una extraña mezcla de Touch of the Malefic Vapor y Palette of the Malefic Vapor. Las 2 habilidades parecían fusionarse, existiendo dentro de cada escala mientras hacían su trabajo pasivamente. El propósito de esto era claro, transformar y luego absorber el maná. Reclamarlo como propio, con absoluta glotonería y codicia, un concepto que Jack entendió muy bien y quizás una parte de la razón por la que comprendió esta habilidad tan fácilmente. Lo sintió, lo entendió, y mientras enfocaba su mente, lo aplicó. La visión a su alrededor comenzó a desmoronarse poco después, siendo la más corta que Jack había experimentado e incluso repitiendo el mismo escenario. Jake entendió por qué, porque había deseado experimentar esto de nuevo. Había deseado terminar su comprensión, y el sistema reconoció su deseo y se lo concedió. En cuanto a por qué terminó tan pronto, porque Jack había terminado y no necesitaba ver más. Había visto este final antes, y tenía su propia batalla que atender. Las notificaciones aparecieron ante sus ojos cuando fue transportado de regreso.
Escamas de la víbora maléfica. Antiguo, las escamas de la víbora maléfica son la primera y, a menudo, la única línea de defensa necesaria. Permite que el alquimista prodigioso de la víbora maléfica convierta partes de su piel en escamas, lo que aumenta enormemente el efecto de la dureza y agrega cierto umbral de daño. Todo daño por debajo del umbral es anulado. Las escamas son excepcionalmente resistentes a la magia, lo que permite al alquimista manejar mejor las sustancias tóxicas. Proporciona pasivamente uno de dureza por nivel en cualquier profesión relacionada con la víbora maléfica. Que sigas tu camino, oh elegido del maléfico. IGT. Escamas de la víbora maléfica, legendaria. Las escamas de la víbora maléfica son la primera y, a menudo, la única línea de defensa necesaria. A lo largo de los siglos, cuando Malefic Vapor se convirtió en dragón, a él también se le otorgó el poder inherente a las conocidas escamas de dragón, lo que lo convirtió en la perdición de toda la magia. Permite al alquimista de la víbora maléfica convertir partes de su piel en escamas, lo que aumenta enormemente el efecto de la dureza y agrega un cierto umbral de daño. Todo daño por debajo del umbral es anulado. Las escamas son legendariamente resistentes a la magia y almacenarán el exceso de maná de cualquier ataque mágico que de otro modo te habría dañado. Si el daño recibido por la balanza es demasiado alto, este maná se tratará como daño directo después de un cierto periodo de tiempo. De lo contrario, este maná se refinará lentamente y se absorberá o dispersará en tu entorno. Pasivamente proporciona 3 de dureza por nivel en Herodic Chosen Alchemist of the Malefic Vapor. Que tus escamas sean tan perennes como la maléfica, y que la vista de tus escamas haga saber a todos que su resistencia es inútil. Asterisco, timbre. Profesión, alquimista hereje elegido de la víbora maléfica, ha alcanzado el nivel 131, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, ha alcanzado el nivel 135, puntos de estadísticas asignados, más 15 puntos gratis asterisco. La anguila estaba claramente desconcertada cuando Jack regresó. Solo se había ido por unos segundos, pero fue suficiente para deshacerse de él momentáneamente. Su viaje había sido breve, pero Jack todavía estaba experimentando la euforia de la mejora de la habilidad y no tenía paciencia ni voluntad para retrasar la experimentación. Scales había sido la primera de las habilidades de Malefic Vapor que Jack obtuvo y le otorgó estadísticas. La habilidad había sido el comienzo de todo. Le había servido bien y había sido su principal defensa durante tanto tiempo, y ahora vería de que era realmente capaz la versión mejorada. Las escamas cubrían su cuerpo, sin verse diferente que antes visualmente, pero la suposición de que no había ocurrido ningún cambio no podría estar más lejos de la verdad. Cada balanza era un pequeño tesoro mágico en sí mismo, que contenía conceptos y poderes que Jack no podía comprender del todo. Sin embargo, el conocimiento de la habilidad le hizo darse cuenta de que esto se debía a que las escamas que convocó eran verdaderas escamas de dragón o al menos una imitación muy cercana de ellas. Estaba seguro de que un dragón real tendría unos mucho más poderosos, ya que los Viper todavía estaban en otro nivel, pero eso no significaba que sus escamas ya no fueran ridículas. El señor de las anguilas se recobró, su cuerpo ahora brillaba con luz eléctrica. Jaque notó que la flecha del cazador ambicioso todavía estaba en su espalda, y no pudo evitar sonreír. Comenzó a condensar maná bajo sus pies cuando la enorme bestia cargó hacia él, con las fauces abiertas y listas para destrozarlo. Jaque se quedó quieto cuando la anguila lanzó una enorme onda expansiva de luz azul. Si lo hubiera golpeado hace solo una docena de segundos en tiempo real, entonces se habría paralizado y se habría encontrado en un gran lío, pero ahora... Ahora la electricidad simplemente rodó por su cuerpo, pequeñas chispas absorbidas por las escamas aquí y allá. Esto no disuadió a la bestia ya que todavía atacaba. Procuró consumirlo, eso estaba claro. Eligió complacer, pero en sus propios términos. Jaque saltó hacia adelante, la energía arcana explotó detrás de él mientras era propulsado como un torpedo hacia la boca abierta llena de dientes afilados como navajas de la anguila. Naturalmente, la bestia notó su ataque casi suicida y se preparó para morderlo con un golpe que sin duda podría perforar incluso sus nuevas y brillantes escamas.
Desafortunadamente, todavía tenían la misma fragilidad relativa al daño físico que antes, incluso si eso también había mejorado. No es que fuera un problema en este caso en particular, porque en el momento antes de que el señor de las anguilas cerrara sus fauces a su alrededor, todo su cuerpo se congeló, siendo afectado por la mirada del cazador Apex por primera vez. No se movió cuando una figura se lanzó directamente a su boca abierta e invocó una reverencia. La flecha del cazador ambicioso todavía tenía que ser disparada desde uno, después de todo. Y aunque el tiro con arco era una completa mierda bajo el agua, todavía se podía usar si solo tenías que hacer que una flecha mágica se moviera un poco hacia adelante y perforara a una bestia. La flecha fue lanzada justo cuando la bestia pudo moverse. Lo disparó hacia arriba, hacia donde supuso que estaría el cerebro del señor de las anguilas, pero no esperó a averiguarlo. Apareció una cuchilla en cada mano mientras no salía de la boca sino más adentro. Simultáneamente, el sistema de defensa interno de la anguila se activó cuando todo a su alrededor se contrajo, y la electricidad como nunca antes dominó el entorno, siendo mucho más poderosa dentro de la bestia que afuera. La energía rodó sobre él cuando los ojos de Jake se iluminaron por la electricidad. Las escamas bloquearon casi todo, pero algunos daños lograron filtrarse. Calculó que la mayoría de las cosas morirían al ser aplastadas por los músculos contraídos de la anguila y la enorme cantidad de electricidad, pero Jake no era la mayoría. Con sus dos cuchillas, cortó la anguila desde el interior, atravesando el interior de su cuerpo a lo largo de la bestia. Chilló y se resistió. Trató de aplastarlo, trató de freírlo, hizo todo lo que pudo mientras se retorcía, pero realmente no pudo hacer nada. Jake empeoró aún más las cosas, ya que incluso se cortó los brazos y comenzó a rociar su sangre dentro del cuerpo de la anguila. Paso a paso, se abrió camino a través de su cuerpo, dejando solo carne y sangre podrida y necrótica a su paso. Al mismo tiempo, sus escamas latían a medida que absorbían más y más maná. Si hubiera hecho esto antes de la actualización, las cosas no habrían terminado bien, pero ahora... Ahora todo lo que la bestia podía hacer era darse cuenta lentamente de que había tragado más de lo que podía masticar. Asterisco has matado, ya en Fulgarian el Lord, el Biel 158, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Adoracious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 140, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Al final, el nivel del agua no resultó ser tan malo, Jake solo tuvo que irse con Path of the Heraldic Chosen y hacer algo más para disfrutarlo de verdad. Capítulo 325. A lo largo del multiverso, diferentes especies y razas eran famosas por diferentes cosas. Los humanos eran famosos por su diversidad y su capacidad para convertirse en casi todo. Podrías conocer humanos tan fuertes y duros como las bestias más poderosas o magos con magia y habilidades que emplean conceptos en línea con los espíritus o elementales más poderosos. Un monstruo parecido a un gato a menudo sería ágil y rápido. Un pez sobresaldría bajo el agua y tendría habilidades muy adecuadas para el combate bajo el agua. Entre todas estas especies, algunas eran más famosas que otras. No solo por su fuerza relativa sino porque simplemente era una raza poderosa. Formas de vida únicas, seres que no eran realmente una raza en sí mismos, se ubicaron en el pináculo de esto. Cualquier forma de vida única era una existencia que todos sabían que era poderosa únicamente al escuchar lo que eran, pero esto estaba lejos de limitarse solo a ellos. Existían algunas razas que caían bajo otros arquetipos pero, sin embargo, eran extremadamente poderosas simplemente debido a la subcategoría en la que caía su raza. Los más famosos de estos eran lo que los humanos antes del sistema a menudo llamaban bestias míticas. Un fénix, pase lo que pase, sería una bestia poderosa por cortesía de ser un fénix. Los krakens, campeones del mar, quimeras, seres que podían adaptarse a casi cualquier enemigo y tenían muchísimas habilidades. Sin embargo, una criatura era más conocida que cualquiera de estas, los dragones. No existía una criatura con la palabra dragón en su nombre que fuera débil. Los dragones, naturalmente, también tenían subcategorías, pero todos ellos eran poderosos.
Había tipos menores de monstruos parecidos a dragones, también conocidos como wyverns, dragones terrestres o cosas por el estilo, pero estos no eran dragones verdaderos. La palabra dragón también vino con ciertas expectativas. Habilidades asumidas sobre las que uno estaría en lo correcto, ya que todos los dragones tenían al menos dos habilidades. Dragon's Breath era un arma destructiva elevada a un concepto en sí mismo. La forma que tomaron estas respiraciones podría variar ampliamente. Un dragón de escarcha azul, como era de esperar, arrojaría algo relacionado con el hielo, mientras que los dragones rojos clásicos sin duda lanzarían fuego. Sin embargo, todas estas respiraciones tenían una cosa en común, su poder inimaginable. Jake había leído en un libro que el aliento de dragón más débil jamás registrado era de una rareza legendaria, lo que significa que la mayoría estaban incluso por encima de eso. Había visto a la víbora soltar el aliento y había visto el poder que contenía. Esto sería suficiente para que la mayoría temiera a los dragones, pero su otro rasgo los convertía en pesadillas absolutas con las que lidiar si intentabas matar a uno. Escamas de dragón. Conocidas como la perdición de toda la magia, estas escamas harían que cualquier mago apretara los dientes con ira. La mayoría de las veces, sería inútil tratar de lanzar magia sobre un dragón de nivel similar a menos que tú también seas un genio supremo. Naturalmente, la naturaleza de estas escalas también varió. Muchos simplemente proporcionaron una defensa ridícula y anulación mágica, y las escamas siempre resistieron la magia de manera más efectiva en función de la afinidad del dragón. Es decir, usar magia helada contra un dragón azul fue doblemente estúpido. Lo que Jake adquirió no fueron verdaderas escamas de dragón. No era un dragón, por lo que sería muy extraño si lo hiciera. Sin embargo, si hubiera elegido la raza Malefic Dragonkin en ese entonces, en realidad existía la posibilidad de que ya los hubiera conseguido. En cambio, lo que tenía eran imitaciones de escamas de dragón. Cumplían la misma función, pero no eran simplemente una habilidad pasiva que tenía en todo momento. Jake tenía la sensación de que podría llevar sus escalas en esa dirección si quisiera, algún día convertirlas en un elemento permanente, pero realmente no quería, ya que prefería mejorarlas de otras maneras. Además, la versión de Jake de las escalas tenía un pequeño inconveniente. Mierda, me duele, dijo Jake, naturalmente saliendo como burbujas de agua mientras flotaba allí, el enorme cuerpo del señor de las anguilas muerto debajo de él. Las escamas de su cuerpo estaban sobrealimentadas con energía, siendo refinadas lentamente, pero gran parte no podía ser. Entonces, ¿qué hizo esta energía? Dañaba directamente su propio grupo de salud, que era esencialmente un ataque de alma menor. Me dolía, por decirlo suavemente. Su decisión de simplemente acumular todo el poder que tenía la anguila a la vez no había sido la más inteligente y, sinceramente, era muy arriesgada, pero bueno, hizo el trabajo. También descubrió que no podía disipar sus escamas si estaban cargadas con magia. Jake incluso trató de cortar algunas escamas, pero vio que no sirvió de nada ya que las nuevas automáticamente volvieron a crecer, la vieja carga dentro. Así que sí, no podía hackear el sistema de esa manera. A pesar del dolor, Jake centró su atención en el cadáver de la anguila. Sintió algo dentro, y con sus espadas, rápidamente excavó lo que parecía un corazón de forma extraña. Corazón del señor de la anguila fulgaria gigante, raro, el corazón de un señor de la anguila fulgaria gigante. Este corazón tiene una potente energía de afinidad con el rayo en su interior y generará electricidad de forma pasiva si se infunde con maná. Muchos usos alquímicos. Era casi del tamaño de todo el cuerpo de Jake, y cuando Jake le infundió un poco de maná, latía como si la anguila todavía estuviera viva. Muy raro lo tiró en su inventario mientras avanzaba, todavía queriendo salir de la bóveda más temprano que tarde. Y para conseguir el botín. Al sumergirse, Jake encontró otra abertura, esta más grande que cualquiera de las otras, y al salir vio innumerables cables. Los cables iban a los pilares repartidos por la habitación, cada uno de ellos sujeto al fondo. ¿Podría haber roto los cables para que la anguila no pudiera absorber electricidad? Jake se preguntó a sí mismo. Rápidamente lo probó mientras disparaba un rayo arcano cristalino en un cable y vio que el rayo lo perforaba fácilmente.
supongo que podría. E-bajo. Hacia adelante. Ingresó a la siguiente área y, para su sorpresa, descubrió que cuando atravesó la barrera, no encontró agua del otro lado. En cambio, encontró aire. Mientras se apresuraba a pasar, todo su cuerpo de repente se encontró cayendo al suelo, y decir que se sentía extraño sería quedarse corto. Por un momento sintió que todo su cuerpo no tenía peso antes de que de repente sintiera que pesaba 1 tonelada. Cayó directamente al suelo, preparándose. Al mismo tiempo, bombeó maná activamente, no solo debido a sus escamas sino también a su ciclo constante de maná de agua para adaptarse. Se sentía muy raro dejar de repente las profundidades y entrar en una atmósfera normal tan repentinamente. Jake se quedó en el suelo por un tiempo mientras se recobraba. Tenía bastantes cosas en las que concentrarse, incluida la expansión un poco de su esfera para echar un vistazo a la habitación en la que se encontraba ahora. Mientras tanto lidiaba con las escalas y se adaptaba para no estar bajo el peso aplastante de esa extraña afinidad con el agua. Concepto cosa. La nueva habitación en la que se encontraba era bastante pequeña en comparación con cualquiera de las otras, pero estaba mucho más limpia y bien mantenida. Los instrumentos se alineaban en la pared, una sola estantería con libros que no parecían afectados por la humedad y, en general, había muchas cosas que parecían valer la pena robar. Destacaron especialmente dos cosas. Uno era un altar con un gran tomo colocado sobre él con un orbe justo al lado, mientras que el otro era un gran cuenco con agua colocado sobre un pedestal. Se dio cuenta de que parte del agua de arriba había goteado cuando cayó y aterrizó en el cuenco de agua, claramente por diseño. Se levantó del suelo mientras se acercaba al cuenco y miró dentro. Allí, vio una piedra no más grande que el puño de un niño en el fondo del agua recién caída. Jake se concentró en la piedra mientras usaba identificar. Dewstone of Serenity, Legendary, una pequeña piedra creada por el esfuerzo combinado de un grupo de ninfas acuáticas para ayudar a curar a un amigo cercano. Esta piedra finalmente fue adquirida por un poderoso vampiro y llevada a Yalsten, donde ha estado desde entonces. Transformará pasivamente el agua circundante al infundirle el poder de la serenidad. El efecto disminuye y el proceso de transformación se vuelve más lento cuanto más grande es el charco de agua. Tiene muchos usos alquímicos. Bueno, esto es interesante, pensó Jake mientras miraba la piedra. Parecía simple y anodino, y si no emitía el aura que emitía, fácilmente lo confundiría con alguna piedra encontrada al azar en cualquier lugar. Parecía que había sido pulido por el agua un poco como si hubiera venido de una playa o un lago o algo así, pero aparte de eso, nada. También sintió que influía en el agua a su alrededor, pero como el agua acababa de caer allí, aún no se había afectado por completo. Por lo tanto, decidió no tocar el cuenco todavía, sino que se trasladó al altar con el tomo grande y el orbe. El tomo le resultaba vagamente familiar y no tardó mucho en establecer la conexión. Había visto dos de estos antes, uno cuando obtuvo su profesión por primera vez y el otro después de matar al gran ciervo blanco. Identificar confirmó que realmente era un objeto de este tipo. Tomo acásico del invocador de profundidades Fulgario, único, permite al usuario adquirir la clase invocador de profundidades Fulgario si es compatible. Requisitos, nivel 99 a 199 en cualquier clase. Usuario compatible. Era exactamente lo que esperaba. De toda la investigación que Jake había hecho, los tomos acásicos eran bastante raros pero no imposibles de crear. Sin embargo, aún tomaron una inversión significativa, lo que significa que todos ellos se consideraron muy valiosos. Por supuesto, todo dependía en última instancia de qué tan buena era realmente la clase dada. El otro elemento en el altar era un orbe que claramente venía con el tomo. Orbe de almacenamiento del clamaprofundos fulgariano, antiguo, un orbe de almacenamiento que contiene elementos para ayudar a un clamaprofundos fulgariano, incluido el equipo y la orientación. Este orbe es casi indestructible para cualquier persona por debajo del grado A, y cualquier elemento dentro será destruido si el orbe lo es. Requisitos, invocador de profundidad fulgariano. Este fue un poco sorprendente. Se le entregaría a la clase un conjunto completo de equipos y elementos de apoyo o algo así. Eso me pareció un poco excesivo.
El propio Jack no tenía ningún uso para él, pero probablemente obtendría un buen dinero en la gran subasta después de la cacería. Seguramente habría una bonificación por tener un conjunto, ¿verdad? Paquete de oferta y todo eso. Ahora, todavía tenía que averiguar qué tan buena era la clase, y tenía la sensación de que la estantería lo ayudaría a responder eso. Jake bailó hacia él, sus escamas desapareciendo una por una mientras tanto. A estas alturas, la mayoría de sus escamas se habían desvanecido a medida que se neutralizaba el maná y comenzaba a sentirse normal después de haber sido descomprimido tan repentinamente. La estantería contenía alrededor de 30 libros, todos ellos aparentemente relacionados con la clase, la bóveda y, en general, solo cosas sobre la magia del agua y demás. Jake no quería revisarlos todos ahora, pero encontró un libro llamado acertadamente Fulgarian Depth Color. Jake lo abrió y rápidamente hojeó algunas páginas para obtener un conocimiento básico de la clase. Se enteró de que la clase había pertenecido una vez a un vampiro de clase A, rey de Yalsten, y que todo este refugio había sido creado con la intención de preservar su propio legado. El libro incluía una descripción bastante detallada de la clase, así como una maldita lección de historia sobre cómo el rey obtuvo su clase después de entrenar durante muchos años bajo el agua. Allí, había luchado y entrenado con anguilas aprendiendo de sus poderes y lentamente comenzando a imitarlas. Antes de eso, ya había sido un mago relámpago y, a través de su evolución, había fusionado agua y electricidad. Los detalles exactos sobre la clase eran limitados, pero el solo hecho de que un graduado lo encontrara digno de crear un tomo acásico y dejarlo para las generaciones futuras debería decir algo. Jake puso todos los libros y la estantería en el Hunter Insignia. Algunos de ellos los mantendría para sí mismo, mientras que otros los usaría para aumentar el precio durante la subasta. Echando otro vistazo alrededor de la habitación, Jake notó una vez más que todo parecía estar en mejores condiciones que en cualquier otro lugar. Un poco como la cámara de un conde. Considerando eso, ¿no sería una pena dejarlo atrás? Seguramente lo haría. Con toda su generosidad, Jake comenzó a arrancar todo lo que había en las paredes, quemó los instrumentos de sus cierres y puso cualquier cosa en su inventario si era humanamente posible. Dispositivos que parecían computadoras, piezas brillantes de metal, incluso algunos revestimientos de paredes fueron arrancados y arrojados allí. Le tomó una buena media hora destrozar la habitación y llevarse todo lo que parecía ser aunque fuera vagamente de valor. Incluso arrancó gran parte del cableado que conducía a la cámara de arriba. Si recordaba que los cables de cobre se vendían bastante antes que el sistema, por lo que los cables mágicos de alta conductividad también tenían que venderse bien, ¿verdad? Con todo hecho y saqueado, dirigió su atención hacia el único artículo que aún quedaba en la habitación, uno que había dejado para el último a propósito. Regresó al tazón de agua y, esta vez, notó una diferencia. El agua en él había cambiado y ahora emitía bastante maná, lo que lo hacía usar de forma natural identificar en él. Agua serena, raro, esta agua calma la mente de cualquiera que la consuma, lo que les permite concentrarse más fácilmente mientras suprime los efectos de la mayoría de las aflicciones mentales. El consumo continuo ayudará a curar heridas menores del alma. Tiene muchos usos alquímicos. Jake sonrió. Estaba razonablemente seguro de que acababa de encontrar algo muy útil para el futuro. Levantando el cuenco, tomó un pequeño sorbo de agua, sintiendo un chorro fresco recorrer su cuerpo. Sintió que su mente se calmaba un poco, el estrés mental de haber tenido constantemente el proceso de adaptación disminuyendo. Fue una buena mierda. Rápidamente recogió todo el cuenco, incluida el agua y Depstone dentro. Ahora, con todo eso hecho, Jake se sentó sobre su trasero y entró en meditación para recuperarse por completo mientras volvía su atención hacia el siguiente tema en su lista de tareas pendientes. Asterisco habilidades de clase cazador arcano avaricioso disponibles asterisco. Como Jake pasó demasiado tiempo dentro de la maldita bóveda del nivel del agua, la búsqueda del tesoro afuera progresó como antes en su mayor parte. Sin embargo, algo había cambiado. Antes, trabajar juntos y progresar hacia objetivos mutuos había sido la norma, y los conflictos entre humanos eran raros y, a menudo, solo ocurrían si existía un antagonismo preexistente. Ahora, las cosas habían cambiado.
Cuando quedaban alrededor de 3 días, la corte de las sombras cambió su modus operandi. Su objetivo cambió de buscar bóvedas ellos mismos a reclamar el botín de lo que ya se había abierto. Ellos haciendo esto condujo a un efecto cascada, cambiando la dinámica cuando las personas se reunían. Ya no serían simplemente saludos aprensivos, sino que lo más probable es que conduzca a una batalla directa. Nadie confiaba el uno en el otro y muchos creían que esto había sido parte del plan de la corte desde el principio. Les permitió sumergirse en las batallas de otros y reclamar todos los tesoros, siendo los principales maestros del sigilo y el engaño dentro de la cacería. Otra cosa que ciertamente no ayudó fueron los rumores de que algunos miembros de la corte podrían cambiar su apariencia e incluso su aura, aparentando ser otra persona. Pronto apareció una grabación de esto, que mostraba a un hombre transformado repentinamente en un asesino con 2 pistolas, con una máscara de metal negro y emboscando a las personas que pensaban que era miembro de su propia facción. Algunas facciones se vieron más afectadas que otras por esto. La Santa Iglesia ya se había refugiado y centralizado su botín en su base dentro de una torre, lo que hacía imposible reclamar gran parte de lo que tenían. Los miembros simplemente enviaban todo lo de valor allí con escoltas fuertemente protegidas, lo que significa que los miembros de la Iglesia rara vez llevaban algo de valor en su persona. Los muertos vivientes rara vez se veían y se movían en grandes grupos. Esto significó que principalmente el clan Noboru, Balal y todas las facciones independientes fueron golpeados repetidamente, lo que los obligó a cambiar sus tácticas y agruparse más. Una de las únicas facciones que generalmente se quedaron solas, al menos al principio, fue Haven. Los rumores de la matanza de Jack en una emboscada se habían extendido por todas partes, y la corte, naturalmente, dejó solos a los miembros de Haven. Parecían ser los únicos vistos como intocables hasta que sucedió algo más. La torre en la que la corte de las sombras había establecido su base de operaciones fue atacada. No por un ejército, sino por un solo hombre. Sus barreras se rompieron, los defensores se vieron obligados a irse o enfrentar la muerte, y todo el personal de apoyo escapó a través de sus insignias. Al final, solo aquellos que no estaban en la torre y algunos miembros de élite lograron escapar, incluido un juez gravemente herido. Más de 200 miembros de la corte murieron o tuvieron que abandonar la cacería en menos de una hora. Después de eso, nadie se atrevió a ir tras el clan Noboru tampoco, para no enfrentarse a la ira del Santo de la Espada. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.